Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Política y Poder. En esta ocasión, para hablar de un tema muy importante y necesario para el país, como es el liderazgo. Escuchamos en todo lado que el Perú carece de liderazgos, no existen nuevos liderazgos, no hay nuevas opciones claras y reales por quién elegir políticamente. En general, una carencia de líderes a nivel nacional y creo que latinoamericano también, así que por eso el día de hoy tenemos la grata participación del doctor Carlos Jaico Carranza, experto en el tema, dicho sea de paso, quien escribió un importantísimo libro como es El Poder del Liderazgo. Doctor, gracias por participar del programa, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas noches, estimado Norman. Un gusto estar en tu programa, un gusto y sobre todo por la elección de este tan importante tema, ¿no? El liderazgo que tiene mucho que ver con la vida personal, profesional, política de todos nosotros, así que seguro iremos tratando esos temas a lo largo del programa. Primero que todo, estimado doctor, explíquenos qué motivó escribir este libro, que si me permite comentarlo, lo he leído 2 veces y cada vez que lo leo vuelvo a encontrar lecciones frescas, lecciones muy nutritivas, sobre todo porque usted hace, a diferencia de los libros sobre liderazgo que comúnmente encontramos, usted pues hace una digresión de cerca de 2000 años, se va desde la etapa griega, cómo era el liderazgo en ese momento, hace un recorrido por la historia, hace una comparación entre la historia egipcia con la pirámide de Keops, y que es un estilo de liderazgo que usted lo cimenta muy bien en su libro, a Chichén Itzá en México, y luego explica pues una serie de riquísimos, muchos autores de verdad de trascendencia internacional y que han hecho pues, han construido la historia tal como lo conocemos hoy. Por eso que le agradezco. ¿Qué motivó escribir este libro tan interesante, estimado doctor? Precisamente lo que tú indicas. Durante mucho tiempo mi formación es la de abogado y siempre he enseñado, digamos, el derecho tanto en el Perú como en el extranjero. Sin embargo, donde iba había la pregunta de saber el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo, no? ¿Cómo es que nos volvemos líderes? No solamente en el tema del derecho, sino en otras actividades. Y comencé a buscar bibliografía. Y precisamente lo que tú indicas, hay siempre he encontrado en los libros de liderazgo recetas hechas como para poder ser líder, pero algo faltaba. El liderazgo siempre lo hemos visto como algo que es pues de aplicar 1, 2 y 3 y ya está, y todos podemos ser líderes. Y tengo una opinión bastante diferente con respecto a la bibliografía consultada, y es precisamente allí que pude pues plasmar toda esta reflexión y toda esta experiencia también profesional de estos últimos 25 años en un libro que ha servido, está en su segunda edición, dicho sea de paso, y fue lanzado en México ya en el 2016 y luego ahora acá en el Perú. Y precisamente es ahí donde nosotros partimos de un marco teórico importante. Si me permites Por esbozarlo, supuesto, por que es supuesto. precisamente el liderazgo en base a 3 elementos esenciales que todo el mundo puede hacer en casa, hecho sea de paso. El primero es la circunstancia del liderazgo, ¿de acuerdo? La circunstancia, ¿dónde empezamos? ¿Cuál es nuestro contexto? ¿En qué estamos? Porque si bien es cierto, el líder tiene una fecha de nacimiento, ¿no? Desde el momento que viene al mundo, tiene una fecha de nacimiento también en la que empieza a ser líder. ¿De acuerdo? Entonces, esa fecha, ese momento hay que identificarlo. Y eso evidentemente obedece a las circunstancias, el contexto histórico, social, político en el que está y que debe funcionar. Un segundo elemento es la voluntad. ¿Por qué? Porque no hay liderazgo inconsciente. Nadie es líder pues inconscientemente. Todos son o podemos ser líderes de manera consciente. Pero esa voluntad no es únicamente una voluntad de querer o de tomarse un café bien cargado en la mañana y salir pues motivado. No se trata de eso. La voluntad se ejerce a través de 2 elementos que ustedes conocen, la visión y la misión. A partir de ahí, todo el encaminamiento, digamos, que tengamos hacia los objetivos tendrán pues validez porque estarán sustentados en la realidad. Y es de ahí precisamente donde viene la motivación. Cuando ustedes, por ejemplo, un ejemplo
para quienes nos ven, ingresan a la universidad. Lo primero que van a ver al ingresar a la universidad es esta, van a ver seguro al final de la carrera con su terno, vestidos y su toga y sosteniendo su diploma en la mano. Esa fotografía mental que ustedes se han hecho al inicio de la carrera ya es un objetivo, ya es una visión. Entonces, a partir de ahí, ustedes van a caminar y van a lograr ese objetivo. Precisamente eso necesita entonces esa voluntad que es la conjunción de la visión y la visión. Y el tercer elemento necesario para el líder es el conocimiento. Entonces, a partir de ahí podemos ya formar una teoría de liderazgo que creo yo es aplicable a todos y cada uno de nosotros. Excelente, excelente la concepción distinta además de lo que normalmente vemos en la literatura que habla sobre liderazgo. Lo que sí me pareció muy relevante también al observar un poco por las páginas de su interesante libro es que usted tiene una posición un poco distinta en el sentido de que el liderazgo en su concepción solo puede tener una concepción positiva. No, la palabra liderazgo no contiene una concepción negativa. Por eso que, por ejemplo, a su juicio, usted líder, Hitler, que fue el gran masacrador nazi, no podría ser un líder en su concepción. No, el líder es alguien un poco en la tradición liberal inicial de la palabra liberal, incluso de alguien bueno, que piensa las cosas buenas para su comunidad, ¿no? Creo que eso es importante, doctor, porque en las conversaciones que hemos tenido, creo que salta a la vista el hecho que en el Perú no hay líderes. Y es por eso que le menciono. Esa caracterización que usted ha hecho de liderazgo, ¿cómo surge y cómo lo explica? Pero surge precisamente por la realidad, la experiencia y sobre todo ver en qué adolecen nuestros, digamos, proto líderes, porque no son líderes todavía, y lo que ellos intentan hacer y sobre todo por qué fracasan. Porque esa es la pregunta, ¿por qué fracasan? ¿Por qué fracasan todos ellos? Si uno analiza por qué fracasan esos liderazgos, uno verá primero la cuestión de la circunstancia, por ejemplo, su contexto. Todos han llegado muchas veces a posiciones de liderazgo de manera accidental o porque lo han intentado. Muchos en el Perú han llegado a la presidencia, por ejemplo, porque hubo en último momento una emoción así electoral bastante grande y llegaron y se encontraron ahí de la noche a la mañana en un puesto de relevancia. Eso, por ejemplo, es grave. Es grave porque él llegó y sin mucho quererlo. Ahora, ¿grave por qué? Porque también llegó, había una voluntad, es cierto, pero le faltaba la visión. Entonces, si no hay visión, ¿hacia dónde va a conducir a la gente que la acompaña? Imposible, ¿no? Si no hay visión, como diría el filósofo, de nada sirve tener vientos favorables para quien no sabe a dónde va. O sea, un velero que no sabe a dónde va, pues podrá tener vientos favorables, pero al final no irá a ninguna parte. Y eso es lo que tienen los liderazgos o los protoliderazgos, como yo les llamo, en el Perú, porque precisamente no tienen visión. Muchos de ellos no tienen visión. Y evidentemente el tercer punto es el conocimiento, porque llegan a un puesto de poder, llegan a un puesto de elección popular, por ejemplo, y no tienen conocimiento, no tienen ni noción de lo que van a hacer. Muchos, por ejemplo, en los municipios que conocemos en nuestro país, díganme ustedes, ¿quiénes de ellos, por ejemplo, tienen nociones de gestión pública? ¿Quiénes de ellos han, por ejemplo, tenido un poquito de experiencia antes en un tema de, por ejemplo, ejecución presupuestal? Correcto. Muy poco. Entonces ahí vemos cómo Doctor, ya esto pues permite que no haya liderazgos verdaderos, ¿no? Vamos un poco entrando en materia ya de su libro también, en otros temas, usted y la sempiterna pregunta sobre el líder, ¿nace o se hace? Creo que eso siempre va a estar ahí presente en cualquier conversación que haya sobre el tema de liderazgo. Exactamente. Bueno, ¿el líder nace o se hace? Mire, el líder, como lo decíamos, el líder nace en un momento de la vida. Viene al mundo, tiene su partida de nacimiento, como todos. Pero el liderazgo es en un momento dado en el que la persona elige ser líder, de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a todo lo que vive, y en ese momento decide ser líder. Ese es un movimiento, digamos, personal, espontáneo, que nace
y a partir de ahí entonces no se puede decir que el líder pues nace. El líder entonces se hace a través de la experiencia, el conocimiento, la vida y todo ese bagaje que le va a permitir en un momento dado de la historia, de su historia personal, decir, yo en este momento doy un paso adelante, ejerzo esa posición de liderazgo, mientras que muchos no lo hacen. Es el caso, por ejemplo, de lo que conocemos de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, por ejemplo, él estudió Derecho en Londres, luego se fue a ejercer a África del Sur, y de África del Sur, de lo que era un abogado de verdad bien tranquilo, viviendo una vida apacible, se fue a India, aquí, a trabajar por la independencia de India, de su país. Imagínense, en ese momento él decidió ir a India. Él se hubiese podido quedar en África del Sur, nadie le hubiese reprochado nada, pero él tomó esa decisión. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, por ejemplo, con Martin Luther King. Él también luchó por los derechos de los afroamericanos, los derechos civiles, y lo hizo. Entonces, en un momento de su historia de vida, decidió que él debía luchar por esos derechos, y lo hizo. Entonces, esos son ejemplos que nos confirman que el líder, pues, en lugar de nacer, evidentemente, físicamente y venir al mundo, tienen una fecha de nacimiento como líderes, por lo tanto, el líder se hace. Excelente, excelente. Luego del corte, voy a hacer un pequeño corte, estimado doctor, para indicar aquí a Odonto Smart, de la doctora Yusara, que es uno de los centros odontológicos que, a mi juicio, mejor nos atiende. Así que, si me permite, un segundo. Y al regreso quisiera que nos hable sobre el liderazgo. Es comunicación, ¿no? Dice usted en su libro. Que nos explique a qué se refiere con liderazgo es comunicación. 20 segundos, por favor. Hola, soy la doctora Yusara Segarra, encargada del área de rehabilitación oral. Nosotros nos encargamos de restaurar la pieza dentaria, devolviéndote la función y la estética. Recuerda que en Odonto Smart contamos con todas las especialidades odontológicas, así que agenda una cita ya. Muy bien, pues es nuestros auspiciadores que ya empiezan a sumarse a Política y Poder. Así que Odonto Smart con la doctora Yusara, quien además es una persona muy amable y muy atenta. Bueno, le decía, doctor, continuando con el tema, liderazgo es comunicación. ¿Qué nos quiere decir usted con esa parte del libro? Exactamente. Liderazgo es comunicación porque implica que el líder va a comunicar su visión a sus colaboradores. Y para eso, evidentemente, debe tener una manera de comunicar que sea, pues, asequible a los demás, transparente y que, sobre todo, evite la demagogia. Un líder no se puede manejar con la mentira, con la falta de transparencia o con frases vedadas incluso en las que impida que sus colaboradores vean su visión y que sobre todo se identifiquen con ella. Porque a través de la comunicación es lo que ellos van a decir, bueno, hacia allá vamos. Entonces toman la decisión de acompañar a ese líder en ese camino. Eso es lo importante de la comunicación. Muchas veces se ha visto como la comunicación como una manera de engañar, ¿no? Como una retórica, porque ustedes saben, la retórica es digamos, una lista de requisitos para poder hablar bien. Pero yo recomendaría más la elocuencia que es más el fruto de la lectura, el conocimiento, la experiencia y que permite que las personas hablen con fluidez y que expliquen sobre todo cuál es su visión, hacia dónde quieren ir y sobre todo de qué manera se complementará pues esta visión con una misión la cual va a compartir con sus colaboradores. Como usted lo mencionó, doctor, el liderazgo a veces surge en un momento, en una circunstancia específica, pero evidentemente requiere esa voluntad, como bien lo ha dicho usted, para lanzarse al frente, decir, voy a hacer frente a esto y voy a trabajar este tema. Pero evidentemente también como seres humanos creo enfrentamos a veces esas barreras mentales quizás, y por lo tanto usted también menciona sobre la importancia de la fortaleza mental para que un líder sea efectivo.
Bien, es que ¿Qué es cre- importante. Miren, el ser líder no es fácil para empezar. Ser líder no es fácil. Ser líder, uno se topa en primer lugar con ya ciertas limitaciones personales y luego también con toda la oposición que puede encontrar socialmente. Entonces, pero para eso precisamente el líder debe tener esa fortaleza mental y física que le permitan avanzar en ese camino lleno pues de espinas, digamos, ¿no? Y para esto debo decir que precisamente es ahí donde se ve el temple del líder, porque ustedes saben, es como los aviones siempre despegan contra el viento, ¿no? Y eso es importante, o sea, siempre hay una oposición. El líder rara vez va a pues avanzar en un medio fácil, sin ningún tipo de problemas, ¿no? No, el líder empieza en una situación bastante complicada, difícil, y es ahí donde él tiene que hacer prueba de inteligencia, de capacidad, de sagacidad, en la que él pues sortee las dificultades que se le presentan y avance de la mejor manera. Pero esto precisamente implica para él tener esa fortaleza mental, la cual, una vez más, lo vamos a decir, de acuerdo al marco teórico que tenemos, que le vendrá de la visión. ¿Ya? Sin visión, Correcto. difícilmente podrá él tener esa fortaleza mental. La toma de decisiones en el liderazgo, estimado doctor. Yo creo que el Perú adolece pues de líderes que han tomado decisiones adecuadas, sensatas, sobre todo a lo largo de nuestra historia. En realidad ha habido muchos desaciertos y no seríamos ya un país desarrollado, ¿no? Corea del Sur, como se dice, en los 50 estaba en las mismas circunstancias o peor todavía que nosotros y hoy pues es una potencia desarrollada, ¿no? Entonces, algo ha ido mal y creo que ahí sí se puede imputar necesariamente a la mala toma de decisiones de los líderes políticos, sobre todo, ¿no? Y como obviamente el liderazgo aplica a todos los sectores, ¿no? Pero en tema político creo que es importante contar con líderes como visión, ¿no? Y recientemente usted también me compartió un video sobre Tony Blair hablando sobre el liderazgo de Lee Kuan Yew, por ejemplo, ¿no? Y las características que hicieron que Singapur se convierta en lo que hoy es un país pequeño, pero a la vez potencia mundial, ¿no? ¿Qué tan importante es la toma de decisiones y la capacidad de negociar quizás para el liderazgo? A ver, precisamente la toma de decisiones tiene mucho que ver con la capacidad del líder a poder reconocer una situación en la cual él debe actuar. Y esto lo debe hacer en base a datos totalmente confirmados, objetivos. Es ahí donde el líder deja la subjetividad o deja pues todos aquellos agoreros y ayayeros que pueda tener al costado sin ningún tipo de conocimiento y lo único que van a hacer es que él tome decisiones erradas en base a informaciones erradas. Entonces, dos puntos ahí. En primer lugar, el líder debe basarse en la toma de decisiones sobre consideraciones objetivas, reales, confirmadas. No puede existir el líder pues fantasioso, el líder que diga vamos a ver por dónde está soplando el viento hoy día para ir por este lado. No, el líder se conduce en base a cuestiones muy reales, muy objetivas. Y eso precisamente lo diferencia de los demás que pueden tomar, digamos, decisiones en base a lo que escucharon, a lo que les dijeron o lo que les contaron en la calle. Eso no puede ser. Un líder siempre se conduce en base a esa objetividad y sobre todo al realismo de la situación que tiene que manejar. Eso es en primera parte. Una segunda parte también tiene, y precisamente lo que mencionabas, es la visión. Cuando hay visión y claramente se expresa la misión sale de allí. En el caso que hablamos de Singapur, por ejemplo, Singapur era un país pobre, un país en el cual se hablaban muchas lenguas, ahí con Malasia, por ejemplo, tenían bastantes, digamos, relaciones y sobre todo conflictos con las poblaciones que habían. Y decidieron, por ejemplo, que todos debían hablar inglés. ¿Por qué? Porque precisamente es la lengua comercial, sin olvidar evidentemente las lenguas nacionales. Pero era importante avanzar en ese sentido. Dos, que se debía atraer el conocimiento del mundo. ¿Por qué? Porque querían hacer pues un país lleno de conocimiento. Que ustedes saben, como lo decía Francis Bacon, el conocimiento es poder. Y es el tercer elemento que les mencionaba precisamente de ese marco teórico. Un tercer punto que tuvo Singapur es cero corrupción. ¿Se dan cuenta? Eso ya es una visión. Si
nosotros vamos todos en cero corrupción como visión, pues evidentemente lo han logrado y es por eso que ahora Singapur es una de las potencias pues en el mundo. Ahora, si tomamos ese ejemplo, veremos que otros países han seguido en la misma línea y han logrado avanzar en base precisamente a sus circunstancias. Quiero mencionarles, por ejemplo, Suiza. Suiza es un país que no tiene minerales, gas, petróleo, no los tiene. Es un país que es del tamaño un poquito así de Piura, por ejemplo, y que al final está pues atravesado por los Alpes. O sea, de verdad, es un país con poca agricultura incluso. Pero a pesar de todo eso, ¿qué hicieron ellos? Una visión en base a sus circunstancias. ¿Qué tenemos acá como gran, digamos, elemento? La fuerza de trabajo de nuestros habitantes, la unión, porque tenemos que defendernos contra los franceses, los alemanes, los italianos, y eso ha permitido que ellos, a través del tiempo, hagan, por ejemplo, de su país una potencia, porque precisamente han tenido la visión en base a sus circunstancias, en base a sus fortalezas, las cuales han sabido ellos, pues, sacar mucho, mucho provecho. Por eso es que son una de las principales potencias económicas en el mundo. Un tema que también es muy relevante en su libro, estimado doctor, es los dos enfoques de liderazgo que usted hace. Uno, el enfoque Keops de la pirámide egipcia en punta, ¿no? Un triángulo perfecto. Y el otro, el liderazgo de Chichén Itzá, que con lo que empezamos un poco comentando, que tiene una pirámide pues más plana, ¿no? Que los arquitectos ¿Cuál es la diferencia? Es una pirámide trunca, ¿no? Sí. Correcto, una pirámide trunca. ¿Cuáles son las diferencias y por qué usted en su libro prefiere el liderazgo que prioriza básicamente Chichén Itzá? Claro, esa diferencia es interesante porque, como bien lo mencionabas, Norman, la pirámide de Keops, ¿no?, terminan en punta, ¿no? Y evidentemente, ¿qué significa eso? Que son liderazgos que, pues, nacen en un momento, crecen hasta cierto punto, hay un punto de inflexión y luego caen, indefinidamente, pero caen. Terminan ahí en el tiempo. ¿Pero por qué? Porque son liderazgos débiles, digamos, liderazgos circunstanciales, pero en el sentido negativo de la palabra, y que no tienen mayor dimensión, mayor vocación a continuar digamos, en el liderazgo. Y es por eso que inmediatamente, ni bien han subido y han logrado ese punto de inflexión, caen. Mientras que en el liderazgo Chichén Itzá, en la pirámide trunca que termina en base, allí ustedes tienen un liderazgo que sube, llega acá a su punto de inflexión, pero se mantiene en el tiempo. Y se mantiene en el tiempo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, esto lo vemos mucho en las empresas familiares, el que originó la empresa familiar, por ejemplo, se preocupó en formar a sus hijos, ¿no?, en la conducción de la empresa. Por eso es que él podrá desaparecer en un momento, pero la empresa continúa, el liderazgo empresarial continúa. ¿Ven? Ya que hablamos de Suiza, Suiza tiene un poder ejecutivo con siete consejeros federales. ¿Qué es el poder ejecutivo? 7 consejeros federales. ¿Qué significa eso? Estabilidad. Podrá salir uno, inmediatamente reemplazado por otro, y continúan. A eso se refiere el liderazgo Chichén Itzá, que es un liderazgo que se sostiene en el tiempo y que permite que otras personas puedan también asumir ese rol de liderazgo. En el Perú, precisamente, no tenemos eso. Ustedes verán que muchas agrupaciones políticas, por ejemplo, han tenido ciertos líderes, pero al final han terminado, pues, prácticamente en nada o hasta desapareciendo. ¿Por qué? Porque no han tenido esa capacidad de ver en el liderazgo, en su liderazgo, una posibilidad para formar nuevos cuadros, nuevos líderes que puedan sumarse a su visión. Excelente, doctor. Yo quisiera ya ir terminando, el tiempo nos está ganando, pero quisiera leer una frase que usted acá citando a Aristóteles dice: somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. ¿Es su reflexión? Pues precisamente, siempre la disciplina le ganará a todas las cosas. Si uno quiere hacer algo y de verdad ser excelente en eso, tiene que darle, continuar, insistir. No es precisamente el liderazgo una cuestión, o el éxito
¿no? Una cuestión de un día, no es así. Hay que continuar, ser de verdad inflexible en la disciplina, avanzar pese a las circunstancias adversas que pueden haber y sobre todo creer en sí mismo y creer en su proyecto, que esa pues es la base del mejor liderazgo. Doctor, lo dije al inicio, este libro, y le he dicho en privado también, este libro debería ser base y enseñado y utilizado en todas las universidades del Perú. Por lo tanto, pues, ¿cómo pueden hacer los que estén interesados en adquirir el poder del liderazgo? Bueno, lo pueden encontrar en las diferentes librerías de acá de Lima y bueno, si desean también me pueden escribir, con mucho gusto se los haré llegar. Doctor, su reflexión final. Muchas gracias por estar en el programa, de verdad. Sus palabras finales. Bueno, gracias Norman, gracias. Es interesante este tema. Da mucho que hablar, de verdad, y sobre todo que impacta de manera transversal a todos los ciudadanos. Yo quisiera terminar con lo que decíamos al inicio. No se olviden, para identificar un verdadero líder, siempre empiecen viendo su circunstancia. ¿En qué circunstancia inicia su liderazgo? Luego, su voluntad, con visión y misión. ¿Tiene visión? ¿Tiene misión? Ahí es donde se puede ver si es un líder o no. Y tercero, vean si tiene conocimiento, porque precisamente un líder sin conocimiento no es líder. Esas son las 3 bases esenciales del liderazgo que yo estoy seguro ustedes la van a aplicar en su cotidiano y van a ver los mejores resultados que van a tener. Excelente, muchísimas gracias. Con ustedes ha sido el doctor Carlos Jaico Carranza, escritor de muchos libros y entre ellos El Poder del Liderazgo. Y les agradecemos por seguirnos. Les pido que se suscriban al canal, a los que nos siguen en Política. Muchas gracias y le comprometo a seguir conversando, estimado doctor, sobre estos temas que son tan importantes para formar ciudadanía, formar democracia y fortalecer los liderazgos que tanto se necesita en todo el país. Muchas gracias por participar. Muy buenas noches. Muchas gracias, Norma.